Señor Gilberto Rodríguez Orejuela, buenos días. Buenos días, don Julio, ¿cómo me le va? Es usted muy gentil en atendernos. ¿Cómo siguió? ¿Cómo va su corazón? Pues físicamente un poquito maltratado, Sí. pero espiritualmente bien, ¿sabe? Hablemos de Pablo Escobar. El país también recuerda que en un momento estuvo arrinconado por las acciones terroristas de Pablo Escobar y el llamado Cartel de Medellín. Y siempre se dijo que usted había sido una pieza fundamental en el desmonte del Cartel de Medellín e inclusive en dar con el paradero y colaborar con las autoridades para dar de baja a Pablo Escobar. ¿Cuál es la verdad de su participación en el episodio de Pablo Escobar? Bueno, a ver, yo le cuento desde un principio cómo pasa esto. El señor Pablo Escobar, en algún momento, en el año 87, a finales de 87, en diciembre, me llama por teléfono y me dice: hombre, Gilberto, yo necesito que usted me entregue al señor Pacho Herrera, porque él nos ha faltado. Yo he sido un luchador en contra de la extradición, sin embargo no he encontrado ningún apoyo de ustedes. Él se refería a un apoyo, digamos, cruento a la violencia, y no he encontrado ningún apoyo. Entonces yo necesito que usted me lo entregue. Yo le digo: hombre, Pablo, yo la realidad es que soy amigo circunstancial del señor Herrera, no soy su amigo personal, no tengo por qué entregárselo porque ese no es mi estilo. Bueno, llegamos a una conversación. La verdad es que yo estaba un poco asustado porque yo conocía más o menos esa gran organización delictiva que manejaba Pablo Escobar. Yo le dije: hombre, Pablo, no puedo hacer eso, no estaba en mi condición humana hacer eso. Me dijo: bueno, Gilberto, entonces quiere decir que usted no es mi amigo, y el que no es mi amigo es mi enemigo, y como enemigo lo voy a tratar de hoy en adelante. Eso es más o menos a grosso modo hasta allí, ¿no? Sí. ¿Y usted cómo reacciona ante esa amenaza? No, yo quedé muy asustado. Me reuní con Miguel, me reuní con el señor José Santa Cruz, me reuní con Pacho. Le llevé la grabación porque yo tuve cuidado en grabarle eso. El señor Pablo Escobar, le dije: bueno, estamos al borde de la muerte, porque este señor tiene una organización criminal muy fuerte. Por lo tanto, miramos a ver qué hacemos. La verdad es que comenzamos a cuidarnos más. Pasó diciembre, pasó enero, pasó febrero. En marzo, el 22 de marzo, recuerdo tanto, 1988, le hacen un allanamiento al señor Pablo Escobar a una finca que se llamaba en ese entonces El Bizcocho, en los Altos del Poblado. Lo cercan el ejército, y él se logra evadir, porque después vinimos a saber, se puso unos gorros del DAS, unos brazaletes del DAS, y pasó por el cerco militar y se metió a un bosque, porque él todas sus caletas las buscaba cerca de los bosques. Ahí se metió, salió, y ya, se escapó. Le hicieron el allanamiento a la casa, y ahí encontraron una cantidad de papeles donde se demostraba claramente que nos había hecho inteligencia durante esos 4 meses. Estaban la dirección de nuestras casas, estaban las fotografías de nuestras casas, estaban los teléfonos de las oficinas de nuestras casas, estaban, videos completos de seguimientos a nosotros. Y dijimos: bueno, esto era para matarnos, y él pensaba pues matarnos en grupo, ¿no? Eliminarnos de una manera u otra, de una sola vez. Ahí nos dimos cuenta que Pablo Escobar estaba detrás de nosotros. Pero, señor Rodríguez Orejuela, eso quiere decir entonces que usted tenía una línea con las autoridades colombianas y me imagino norteamericanas de apoyo, de alianza para luchar contra Pablo Escobar. ¿Cómo se podía manejar una línea de comunicación con las autoridades colombianas e internacionales cuando usted también hacía parte de la red de narcotráfico?
Mire, eso no es tan cierto, don Julio. Nosotros no teníamos ni una red de ni una comunicación con las autoridades colombianas, ni mucho menos con las norteamericanas. Simplemente cuando nosotros nos dimos cuenta que el señor Pablo Escobar tenía una gran organización delictiva y sicarial, nosotros buscamos el apoyo, la unión con las autoridades que ya lo estaba buscando precisamente sindicado de la muerte del ministro y de otros crímenes. En ese momento el gobierno vio con buenos ojos eso. Y la conexión que hicimos con el gobierno la hicimos a través del doctor Jorge Barco, hermano del presidente Barco, que en ese momento vivía en España. Él lo llamamos, viene a Colombia, nos visita en Cali, le contamos la gravedad del problema, le contamos lo peligrosa que era la organización de Medellín. Le mostramos pruebas de los asesinatos y de los crímenes que han cometido, le contamos exactamente con pelo y señales cómo asesinaron al ministro Lara Bonilla y que habían otras personas importantes en el país en la mira de Pablo Escobar. El señor Jorge Barco, con un sentido digamos que patriota, se vino a Bogotá a hablar con su hermano. Le contó al doctor Vigilio Barco. El doctor Vigilio Barco era un hombre pragmático, práctico en sus decisiones. Llamó inmediatamente al general Maza Márquez, que hasta el momento el general Maza Márquez no nos había querido escuchar, porque le daba miedo contaminarse, entre comillas, de los Rodríguez Orejuela o del cartel de Cali, o como se le llamara. De todas maneras lo llamó a Palacio y delante del hermano del doctor Jorge Barco le dio la orden de que nos recibiera información, que nos colaborara y que se volviera aliado de nosotros en la lucha contra el narcotráfico. Yo he visto con mucha extrañeza que siempre el general Maza Márquez ha negado esto. Yo no sé por qué, cuál sea la razón, porque él lo hizo sin ninguna retribución económica, sin ninguna amistad con nosotros. Y entonces en ese momento ya nos comenzó a recibir a nosotros información. ¿Y el doctor Barco también llega y llama al director de la policía, que no recuerdo en este momento cuál era su nombre, y le dice, bueno, armemos un grupo, porque tiene que ir usted a luchar contra el señor Pablo Escobar a Medellín, porque a Medellín él lo tenía corrompido. La policía de Medellín era un nido de corrupción. Entonces, ahí es cuando nace el grupo de búsqueda. El grupo de búsqueda nace y se va a Medellín. Nosotros nos conectamos con ellos, le comenzamos a informar, le comenzamos a darle ayuda logística, y comienza la pelea contra Pablo Escobar. Pablo Escobar, cuando se ve acorralado, ordena matar policías, les pone un precio, asesina 400 y pico de policías, y entonces pues ya era, mejor dicho, no tenía regreso esa vía. De hecho, el grupo de búsqueda, hubo unos hombres ahí que fueron en realidad unos héroes. Él comienza a poner sus carros bombas, como le digo, a matar policía. Nosotros le damos información y bueno, hasta que va llegando ya a puntos extremos esa guerra, ese problema con Pablo, entre el Estado, nosotros aliados con el Estado, y Pablo Escobar. Señor Rodríguez Orejuela, ¿qué tuvo que ver usted con la creación de los Pepes? Nada, absolutamente nada. Los Pepes fueron personas de Medellín, personas que antes fueron sus aliados, que lo conocían muy bien y que se unieron después de que Pablo Escobar se le comenzó a debilitar su organización. ¿Cómo se puede explicar que estas personas se concentraban en perseguir a Pablo Escobar y no había ningún interés en perseguirlos a ustedes? Pues es decir, eso es muy normal, eso a través de la historia ha pasado. Nosotros éramos unos idiotas útiles, si lo podemos decir así, en ese momento del Estado, porque el peligro para el Estado en ese momento era el terrorismo que estaba desatando a lo largo y ancho del país Pablo Escobar. Pero es cierto que mientras que las autoridades estaban concentradas en esa lucha contra Pablo Escobar, es cuando se produce el gran crecimiento de ustedes en la industria de la exportación de droga a los Estados Unidos. Mire, don Julio, eso no es cierto.
Unos hombres están perseguidos por una organización como la de Pablo Escobar, donde usted se da cuenta que, mejor dicho, podemos decir que el mafioso más grande que dio el siglo XX en el mundo se llamó Pablo Escobar. Porque yo no he conocido hasta el momento, no sé si usted lo conozca, en qué país del mundo un solo hombre, un solo delincuente haya podido matar, haya podido ordenar la muerte de 427 policías, uno por uno. Eso no se ha visto. Sí. Entonces no es que pues que crecimiento, que nosotros estamos escondidos, nosotros le teníamos terror a Pablo Escobar. Pero ayudaron mucho a perseguirlo hasta su captura. Claro que sí, no es que no ayudamos, nosotros los capturamos, le dijimos ahí está en esa casa. Hay un aparato que se llama Direction Finder, en ese momento no se conocía en Colombia, la policía no lo tenía, nosotros lo trajimos. Nosotros le desenrollamos los teléfonos, le grabamos, tenemos más de 500 cassettes del señor Pablo Escobar. Entonces, ¿y dónde están esos cassettes? ¿Ah? ¿Dónde están esos cassettes? En un lugar bien seguro, don Julio. Sí. ¿Esos cassettes ustedes se los entregaron parcialmente a las autoridades? Le entregamos algunos, porque nosotros estábamos oyendo a Pablo y un alto mando cometió el error de entregarle a la prensa uno de los cassettes donde él estaba hablando. En ese momento se dio cuenta él de que nosotros lo teníamos interceptado y entonces mermó por completo su llamada por teléfono. Ya se escribía y tenía sus mensajeros que llevaban las cartas a sus amigos, a sus socios. ¿Por qué las autoridades en ese momento que concentran sus esfuerzos en Pablo Escobar no fijaron todo su esfuerzo también con otros carteles que estaban teniendo el resurgimiento, la diserción, los disidentes de Escobar, estas familias Moncada, Galeano, la creación luego de ese cartel del norte del Valle y la propia existencia de los capos del cartel de Cali? ¿Las autoridades no se metían sino con la búsqueda de Pablo Escobar? Mire, no es cierto, perdóneme que le diga. En cuanto al señor Moncada y al señor Galeano, el Pablo Escobar los asesinó a ellos dos en la cárcel, en la catedral, en su cárcel. Allá los asesinó y eran socios de él. ¿Pero qué pasaba con ustedes? ¿Por qué ustedes no los perseguían? Nosotros nos perseguían, naturalmente que nos perseguían, pero no de una manera así permanente, constante, como un objetivo principal. El objetivo principal en ese momento era Pablo Escobar. Sí, pero lo que usted me está diciendo es que gracias a ustedes se produce una llamada donde les dicen a la policía, en tal casa está Pablo Escobar. ¿Eso se lo deben las autoridades al cartel de Cali? Eso no es así, don Julio, me entendió mal tal vez. Es que con este aparato Direction Finder se pueden triangular las llamadas y si usted está hablando por teléfonos móviles, se puede llegar al sitio exacto donde está uno de los dos teléfonos. Entonces, el señor Pablo Escobar, a raíz de que le devolvieron sus dos hijos y su señora de Frankfurt, él se desespera y comienza a salir en un taxi en el barrio de las Américas a hablar a residencias de Tequendama, me parece que era donde estaba su familia, a hablar con ellos y a darle instrucciones y que se quejaran a derechos humanos, que llamaran a la Procuraduría, que eso era una injusticia, bueno, cantidad de cosas. Él se desespera porque él quería mucho a su familia. Como buen psicópata era lo único que le interesaba. Y comete el error de entrarse a la casa hablando. Ya se sabía que era en el barrio de las Américas, la policía ya se sabía, porque es que esos aparatos siempre estuvieron en manos de la policía. Sí, pero lo que usted me está diciendo es que esos aparatos los aportaron ustedes. Sí, cómo no. Sí. Eso es claro. Eso es claro, eso lo sabe el país, esos aparatos los aportamos nosotros y la información sobre Pablo Escobar la aportamos nosotros. Naturalmente que un coronel que había en ese momento en la escuela Carlos Holguín Sardi era un tipo especializado en inteligencia y también aportó otra cantidad de cosas. Ellos estaban en el terreno, estaban luchando contra él, lo llegaron a conocer muy bien a través del tiempo. ¿Y había autoridades norteamericanas también en la misma búsqueda? No sé. Sí.